Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a estar presentando mi artículo para la materia, el cual tiene como tema el síndrome del inmigrante con duelo migratorio extremo, el síndrome de Ulises, una perspectiva psicoanalítica. Espero que sea de su agrado y sin más preámbulo, doy comienzo. En primer lugar, tenemos que el autor del artículo es Josefa Achotegui, el año de publicación es 2021, la población son inmigrantes y refugiados y el lugar es el puerto de Barcelona, España. En cuanto a la etapa del ciclo vital del artículo, incluye la niñez media, la adolescencia y la adultez temprana, ya que justamente estas tres etapas incluyen los rangos de edad que tienen como promedio las personas migrantes comúnmente. Y el ámbito del desarrollo es el psicosocial. Ahora, emigrar es el decimotercer derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, sin embargo, a partir del año 2000 han incrementado las dificultades de las personas con escasos recursos en gran parte del mundo para emigrar, desde muros, violencia en los viajes migratorios, especialmente para las mujeres, miedo a la exclusión social radical, racismo, entre otros, generando así una mezcla problemática para la salud mental de cualquier ser humano. El concepto de duelo migratorio se aplica a las migraciones en situación extrema del siglo XXI, en las que la soledad forzada, la ausencia de oportunidades, indefensión, entre otros factores, generan un duelo migratorio extremo denominado el síndrome de Ulises, el cual no es un trastorno mental como tal, y la ocurrencia de este término data de la literatura griega de Homero por su similitud con las migraciones del nuevo milenio. Como tal, hace referencia al episodio en el que Ulises le dice al gigante Polífemo que su nombre es Nadie, pero si para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá identidad, ni autoestima, ni integración social, y así tampoco podrá haber salud mental alguna. Ahora, el método utilizado para este artículo fue el método psicoanalítico de investigación, basado en el trabajo terapéutico y de investigación de 25 años por parte del autor en el SAPIR, el cual es un servicio de atención psicopatológica y psicosocial a inmigrantes y refugiados. Ahora, retomando algunos conceptos importantes, tenemos, y que se mencionan también en el artículo, por supuesto, que para Freud el dolor es la pérdida de un ser amado o el de una abstracción equivalente. Esto quiere decir que puede ser un objeto, tu trabajo, lo que sea, mientras tenga pues justamente un valor semejante. El trabajo de duelo consiste en que el libido abandone todas las ligaduras con el objeto amado, lo que implica tiempo y energía, ya que es constantemente despertado y sobrecargado. Esto quiere decir que durante la experiencia de vivir una pérdida, pues constantemente la estamos recreando. Melanie Klein percibe la defensa maníaca ante el duelo como un paso hacia la creciente capacidad del yo para soportar la depresión, siendo lo anterior proceso de un desarrollo normal. Esto quiere decir pues que justamente se acompañan del desarrollo humano procesos de duelo y pérdida. El duelo migratorio, por su parte, tiene características que claramente lo distinguen de otros tipos de duelo. Por un lado, tenemos que es un duelo parcial, ya que el objeto, en este caso el país de origen, no desaparece. Es un duelo recurrente, ya que justamente en relación al punto anterior, como el país de origen no ha desaparecido en la mayoría de los casos, sigue interactuando con el inmigrante y justamente de ahí luego parte el hecho de que las personas migrantes suelen tener durante toda su vida fantasías recurrentes sobre retornar a su país de origen. Es un duelo vinculado a vivencias infantiles, ya que la personalidad se forja en la primera infancia, que justamente va adaptada a un determinado marco cultural, ambiental, modificar esos elementos requiere todo un proceso de elaboración. Es un duelo múltiple, pues porque inmiscuye temas del duelo por la familia, los seres queridos, por la lengua, la cultura, el estatus social, los grupos de pertenencias y también por los riesgos físicos que pues vienen incluidos con todo este proceso, entre otros también factores. Ahora, existen tres tipos de división para el duelo migratorio. Tenemos en primer lugar al duelo simple, el cual sucede cuando se migra con posibilidades de trabajo, vivienda y sin rupturas familiares. El duelo complicado hace referencia a cuando el inmigrante vive dificultades de integración, de acceso al trabajo, de reagrupación familiar, pero que tienen posibilidades de ser resueltas. El duelo extremo, por su parte,
Hace referencia a inmigrantes indocumentados que viven en la exclusión social, la indefensión, la soledad forzada, y justamente son estas situaciones la base en que se fundamenta el síndrome de Ulises. Y pues como una leve mención, en cuanto al DSM-5, nada más tenemos con que en cuanto al duelo hace referencia a la pérdida de seres queridos, no menciona otro tipo de duelos y por supuesto no abarca algo sobre el duelo migratorio como tal. Ahora, en los resultados pues del artículo tenemos, de toda esta revisión, nos encontramos con 8 principales estresores. En primer lugar, tenemos la separación forzada de seres queridos, la desesperanza por proyecto migratorio. Esto quiere decir, pues, el concluir con que todo lo vivido en el proceso migratorio no sirvió de nada, ya que no se cumplieron las expectativas añoradas. También tenemos la ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia, el miedo, la indefensión, déficits en las redes de apoyo y déficits en el sistema sanitario y asistencial del país al cual se haya llegado. Ahora, también arrojaron presencia de afecciones en cuanto a la personalidad del sujeto, la homeostasis, cómo se autorregula el cuerpo, la fuerza del yo, y todo lo anterior está sujeto a la interpretación cultural que le da a la misma persona que transita por todo esto, que lo que hace referencia es básicamente a la cosmovisión de cada ser humano, ya que pues mientras nosotros no podemos verlo desde una perspectiva psicológica, la persona puede creer que todo lo que está sucediendo es por algún tipo de brujería, por ejemplo. Y es algo que hay que contemplar y validar. Ahora, tenemos también el diagnóstico diferencial, el cual nos dice, por una parte, que el síndrome de Ulises no es una enfermedad, es la denominación de un cuadro para situaciones que no pueden ser elaboradas, y que justamente esta denominación busca evitar que los inmigrantes sean desvalorizados, es decir, que cuando vayan con todo su cuadro de síntomas se les diga que no tienen nada, cuando están pensando un montón de cosas, y también evitar que justamente sean erróneamente diagnosticados. La conclusión del artículo nos dice que el síndrome de Ulises se encuentra dentro del área de prevención sanitaria y psicosocial más que en el área del tratamiento. El autor considera, por un lado, que de esta manera se establece un cuadro psicológico perteneciente a la salud mental y por otro que la intervención debe ser del tipo psicoeducativo y de contención emocional, además de que es un trabajo que atañe no exclusivamente a psicólogos, médicos o psiquiatras, sino también a cualquier trabajador que esté inmiscuido en cualquier ámbito social o asistencial, ya que justamente de esta manera se puede ofrecer una atención de mayor calidad, más consciente y mejor capacitada, por supuesto. Ahora, en cuanto a mi reflexión personal, tengo que me pareció sumamente importante conocer más sobre este síndrome teniendo en cuenta el lugar en el que vivimos, que es Tijuana, una ciudad fronteriza conocida justamente por eso. Personalmente no conocí la existencia de un duelo particular para la población migrante, ni que el DSM-5 tuviera tampoco contenido sobre el duelo. A fin de cuentas, ese tipo de información me parece importante para sensibilizarnos y liberarnos de prejuicios que pueden existir en torno a la migración, mayormente aprendidos de la interacción con nuestro entorno. Concluyo con que me pareció interesante, importante y útil. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.